después, antes de Cristo, después de Cristo. Los historiadores ateos tienen que mencionar el nombre de mi Dios por obligación. O sea, ese antes y ese después no está ahí en vano. O sea, ¿Tú me evidencia a una persona que existió y trascendió de una manera sobrenatural. Entonces, hemos vivido en una guerra constante, pero nosotros nos mantenemos firmes adorando a Dios. Sea bienvenido a su programa Tiempo de Conocimiento. En el día de hoy, mi gente, tenemos una palabra significativa, la cual te va a edificar de una manera sobrenatural. Amén. Amén, amén. Mucha bendición a todo ese público que de una manera u otra escuchan la palabra del Señor por medio de esta plataforma. Antes de iniciar, nos gustaría a nosotros invitarla a que se suscriba, le dé like y comente en cada uno de los videos que nosotros subimos en esta plataforma. Amén, 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 amén. Bueno, y como ya le decía, mi gente, una palabra significativa que va a transformar tu vida por boca de nuestro hermano evangelista Elvi. Dios te bendiga, Elvi. Amén, Carlos. Dios te bendiga, Serrano. Amén. Bienvenido a nuestro programa. Amén, amén. Entonces, Elvi, antes de empezar este asunto, no, te puedo hacer 2 preguntas, 3, ¿sabes? Para que nos soltemos un poco. Cuéntame, ¿estás casado? Estoy fielmente y felizmente casado con una hermosa mujer y con la cual ya tengo 4 pequeñas criaturas. ¡Wow! Es una bendición. Varón, pero no está fácil, varón. ¿Cómo está la economía? Bueno. No, pero Dios bendice, Dios bendice. Amén, así es. No, pues ya, ¿sabes? Preguntando, pues que la sierva ven y dice, oye, pues ¿y quién fue ese que tú llevaste al programa? Ese muchachito. Yo, no, espérate, está casado. Está casado. Que no miren para acá, que ya todo escogido hace 8 años. ¿Y él cuánto tiempo tiene el evangelio? Háblame de eso. Tengo aproximadamente en estas andanzas 14 años. Uf, la vida. Son un par de añitos. La vida. Un muchachito que lo que tiene apenas son como 22 años que tú tienes. No, muchacho, ¿cómo así? Sí, pues tengo 30 años de edad. Y no se recién nota. cumplido. No se nota. Tienes que revisar eso, pero cuando viene a ver tiene menos. Bueno, amén. Sin nada más que decir, yo creo que ya vamos a iniciar de manera formal con la palabra del Señor, hermano Elvi. Así amén. Que desata en lo que te he entregado. Sí, esta mañana vamos a traer un tema muy edificante, tanto para nosotros que estamos aquí, como para ustedes, querido público, que va a escucharnos donde quiera que ustedes se encuentren. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 3. Versículo 15 dice: ahora pues, ¿estáis listos para que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y rendáis homenaje a la estatua que he hecho? Porque si no le rendís homenaje, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey: oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. Si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Bendito sea el nombre del Señor. Esta mañana vamos a hablar acerca de guerra por la adoración. Recordamos todos que en este capítulo de la Biblia hay una guerra con Sadrach, Mesach y Abednego, y todo el que adora otro tipo de Dios que no sea el Dios de Nabucodonosor, porque él se creía un Dios. Recordemos que él se creía un Dios y él creía que él tenía el derecho de recibir todo tipo de adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que él levanta una estatua para que se le adore al sonido del arpa, imitando exactamente lo que existe en el cielo. Recuerde que en el cielo hay un cuerpo de adoración, hay un cuerpo que se encarga solamente de tocar y de cantar alabanzas al Señor. Entonces, Satanás hace siempre una imitación
barata, si le podemos decir así, Sí, una claro, imitación barata de lo que existe en el cielo, y hace que un hombre mortal como todos nosotros, levante una estatua para que le adoren, para que se postren y le adoren. Recordemos que la palabra adoración proviene del griego prokoneos, que significa arrodillarse delante de o postrarse delante de. Cuando tú haces esto, tú estás reconociendo que la persona que está enfrente tuyo es mayor que tú. Entonces, no podemos de ninguna manera, no podemos rendir culto, ni rendir homenaje, ni adorar a alguien que no sea el Dios de toda la creación. Entonces, este hombre olvidó este principio por desconocer lo que realmente habla las Santas Escrituras, que en ese tiempo no había una Santa Escritura, solamente había un libro con las leyes del pueblo de Israel. Pero este hombre sabe que el poderío proviene de Dios, pero se deja llenar su corazón de arrogancia y de prepotencia para levantar entonces sí una estatua para que se le adore. Aquí entra una guerra. Aquí hay una guerra, varón, directamente. ¿Por qué? Porque todo aquel que es adorador no se va a postrar delante de un hombre. Todo aquel que es adorador, que sirve y que es fiel al Señor, no se va a postrar por más intimidación que pueda recibir, varón. Entonces, ¿qué pasa con Sadrach, Mesach y Abednego? Se llenan de valor, viendo el poderío de este hombre y las amenazas, que no son simples amenazas, sino que son cosas que él las cumple a totalidad. Claro. El que no cumpliera ese mandato, automáticamente iba a morir. Entonces, estos tres muchachos jóvenes, que eran jóvenes, que adoraban al Señor en una tierra extranjera, porque ellos eran esclavos en esa tierra, no se ven ellos como esclavos para adorar al Señor, sino que ellos se ven hombres libres para adorarle. Y dicen, aunque mi Dios no me salve, escuche bien, dice, que sea de tu conocimiento, rey, que si Él no me salva de ese horno de fuego, tampoco, aunque no me salve, no voy a adorarte. No voy a adorarte, porque tenía una convicción muy poderosa de a quién Dios era que yo le servía. Entonces, cuando tú tienes esa convicción, esa verdad que procede del cielo, tú no te vas a postrar ante nada. ¿Qué quita la adoración? Varón, todo lo que ocupe el lugar de Dios en tu corazón es un ídolo, varón, y ocupa el lugar de Dios adorándole a esa persona o a esas cosas o a ese trabajo, varón. Hay personas que piden un trabajo, que piden un hijo, que le piden al Señor fervientemente esto, varón. Pero ¿qué pasa? Que cuando recibe el trabajo, que cuando recibe el hijo, se olvida de Dios. Entonces, esa persona automáticamente ya no tiene a Dios en el centro, ya tiene al hijo en el centro. Adora a ese hijo, varón. Y ya lo que era una bendición para ese muchacho, lo que era una bendición para mí, se convierte en una maldición, Giancarlo. Porque yo no puedo darle el lugar de la adoración, el lugar de Dios a nadie. A nadie, jamás. Este lugar no lo puede ocupar nadie que no sea Dios. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego entendieron bien claro, muy fuerte en su corazón, que el único que merecía adoración era Dios, que el único grande y poderoso era Dios. ¿Qué pasa? Que en el capítulo 3, bendito sea el nombre del Señor, del libro de Mateo, allí hay una situación que me impacta muchísimo. Bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 4 del libro de Mateo, versículo 8 dice: otra vez el diablo le llevó a un monte alto, ¿a quién? A Jesús, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le contesta: vete, Satanás, porque Cristo está, solamente al Señor tu Dios adorará y a Él servirá. Amén. Entonces, Satanás todo el tiempo ha querido desvirtuar nuestra adoración. Entonces, nosotros tenemos una guerra constante por nuestra adoración. Recuerde que la iglesia fue por muchos años perseguida por nuestra adoración.
La iglesia fue por muchos años perseguida, que está registrado cuando Hitler mató millones de judíos, cuando la iglesia católica en la Santa Inquisición mató un sinnúmero de feligreses cristianos, bendito sea el nombre del Señor, por nuestra adoración, porque ellos tenían otra línea, que tenían otros entendimientos de otras cosas, otras culturas, otros dioses, y entonces querían que todo el pueblo siguiera su lineamiento. Pero nosotros tenemos una convicción y sabemos que el único que merece adoración es Dios. Amén. El único que merece ser adorado y que se merece culto es Dios. Nadie más en esta tierra merece nuestra adoración, porque adoración es más que una simple canción, porque lo hemos tergiversado también. Claro. Porque nosotros decimos, no, que hay un grupo de adoración en la iglesia. No, excúseme, esto no es cierto. Hay un grupo de alabanza en la iglesia que canta canciones a Dios, que en estas canciones se alaba y se exalta el nombre del Señor, que está muy bonito, pero la adoración va más allá, es un método de vida. Eso es algo del diario vivir. Si nos vamos a Turquía o a esos países donde es el Islam la religión oficial, vemos que todo lo que esas personas hacen tiene que ver con su religión. Amén. Si ellos van a emprender un trabajo, ellos no dicen, voy a emprender un trabajo si Dios quiere. Ellos dicen, si Alá mediante voy a hacer esto. Y cuando tú hablas con ellos, todo lo que primero te van a mencionar es su Dios, es Alá. Entonces nosotros no tenemos esa cultura de tener siempre a Dios en primer lugar en nuestros corazones y en nuestra vida. Por eso decimos, Dios tiene la última palabra. No, hermano, Dios tiene la primera y la única palabra que tiene valor y sentido. ¿Tú me entiendes? Por eso entonces nosotros no recibimos tantas bendiciones de parte del Señor. Por eso no tenemos una conexión directa con el cielo, porque nosotros tenemos siempre a Dios en último lugar. No que si Dios quiere, no que al final siempre Dios. Pero si nosotros tuviésemos a Dios en primer lugar, como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué recibieron Sadrach, Mesach y Abednego? Vamos a analizarlo. Mira, haciendo una retroalimentación de algo que nosotros hablábamos hace unos días, y hablando de una guerra en contra de la adoración, es algo como muy, muy visible. No sé si Giancarlo se acuerda cuando estuvimos hablando sobre Roma y los dioses, el nivel de adoración que hay hacia ellos y el politeísmo que hay dentro de Roma, donde tú puedes adorar al Dios que tú elijas adorar, donde está la oportunidad de tú decir, bueno, yo voy a adorar al sol, voy a adorar el bosque, voy a adorar las montañas, no hay problema, no hay batalla, está todo bien, perfecto. Ahora, cuando tú te das cuenta que los evangélicos dicen, vamos a adorar a Jesús, vamos a adorar a Dios, tú ves una guerra directa en contra. Tú dices, pero ¿por qué? Si ellos son politeístas, aceptan todos los dioses, no quieren aceptar al Dios que nosotros adoramos. Es decir, la situación no es con los dioses, es con Jesús la situación. La situación es con Él. Amén, amén. Abriendo un paréntesis, porque ustedes están hablando, pero un paréntesis. Hay algo que hace la adoración, que la adoración hace una atmósfera, o sea, la adoración a nuestro Dios. Porque usted puede adorar a Buda, que si yo qué, a San Pancracio, la luna, y no pasa nada. Pero cuando usted adora a Dios, usted hace una atmósfera que rompe las cadenas y después a la tiniebla. Entonces, concerniente a lo que él está hablando acerca de Sadrach, Mesach y Abednego, podemos ver que la adoración produce dependencia cuando tú eres un verdadero adorador. La adoración produce dependencia. Y vemos que cuando ellos le dicen, hay dos palabras clave, ellos dicen, yo sé que Dios nos puede librar de eso. Ahora, lo sorprendente no está en que ellos digan que Dios nos puede librar. ¿Por qué? Porque hay personas que están pasando por una situación, un proceso, y ellos dicen, yo sé que Dios me puede librar de eso, pero si Él no te libra, ¿qué tú haces? Entonces ahí está lo poderoso. Ahí está lo poderoso, porque ellos dijeron, yo sé que Él nos puede librar, pero aunque Él no nos libre, ahí está lo fuerte. Aunque nosotros no nos vamos a postrar. Eso es así. Eso es así, no, porque no podemos adorar a Dios por condición. El adorador no tiene condición para adorarle. El adorador no importa que haya comida en su casa, no importa que se te haya muerto un hijo. En estos días, un vecino mío se le muere un hijo, se le muere, se toma un desgrasante y dura meses interno.
y cuando le van a dar de alta le da un infarto y muere porque ya tenía muchos órganos por dentro perforados, afectados. Pero yo fui a darle el pésame, yo dije, pero Dios mío, este no es un nombre que presenta que se le haya muerto a nadie. Porque él dice, si Jehová me lo dio y él me lo pidió y se lo llevó, sea bendito su nombre. Wow. Y me hizo recordar la palabra de Job en el capítulo 1, versículo 20. Cuando le dan todas las noticias malas, todas las malas noticias, bendito sea el nombre del Señor, hay algo que Job hace y es lo único que le da sentido a la vida de Job. Y él dice, desnudo nací del vientre de mi madre y desnudo volveré al vientre de ella, desnudo volveré a la tierra. Y dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Wow. Y dice que rasgó su vestido, se postró y adoró. O sea que el adorador no tiene condiciones. El adorador no importa que esté en buena, que esté en mala, que esté pasando una situación, siempre adora. Siempre adora. No importa lo que esté pasando. Habacuc capítulo 3 habla, dice, aunque no hayan vacas en los corrales y aunque en los viñedos no hayan uva, con todo me gozaré y me regocijaré en el nombre del Señor. O sea que la adoración trasciende lo que sea que tú estés pasando y te da una fortaleza y te da un ánimo que tú arrancas con lo que sea, varón. No importa situaciones que tú estés pasando, cuando tú estás adorando al Señor, cuando tú vives una vida de adoración al Señor, tú estás conectado con el cielo. Tú no la condicionas. Tú no la condicionas. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Nosotros vamos a vivir una eternidad adorando a un rey. Y para eso nosotros fuimos diseñados según Efesios. Según el libro de Efesios, déjame buscar la cita aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo aquí el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros fuimos creados para la alabanza de su nombre. Entonces nosotros tenemos un diseño por dentro y es de adorar. Toda nuestra vida depende de adorar. Por eso hay una necesidad en el hombre tan fuerte de adorar, que toma lo que sea para adorar. En el libro de Isaías habla de una persona que toma un pedazo de madera. Cuando comienza a tallarlo, hace un Dios y dice, este es mi Dios. Porque hay una necesidad dentro del hombre de servirle a alguien. Eso sale de adentro. Sale de adentro porque está en tu naturaleza divina. Adorar, porque ¿de dónde procedemos nosotros? Procedemos de Dios. ¿Qué se hace en el cielo? Adorar a un Dios poderoso que hay allí. Entonces, nosotros tenemos esa naturaleza y por eso hay muchas determinaciones religiosas que adoran a algo porque está dentro de nuestra naturaleza, pero hay una guerra. Hay una guerra porque no se quiere que se mencione el nombre de Jesús, pero es imposible no mencionarlo, varón. Porque aún los historiadores que son ateos tienen que mencionar en ciertas fechas el nombre de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. Sea el nombre de Dios bendito. Muy fuertes. No pueden negar la existencia de mi Dios. La historia se divide en un antes y un después. Un antes y un después. Antes de Cristo, después de Cristo. Los historiadores ateos tienen que mencionar el nombre de mi Dios por obligación. O sea, ese antes y ese después no está ahí en vano. O sea, ¿tú me entiendes? Evidencia a una persona que existió y trascendió de una manera sobrenatural. Entonces, hemos vivido en una guerra constante, pero nosotros nos mantenemos firmes adorando a Dios. Y si tenemos que ofrecer nuestra cabeza para que se muestre que somos fieles al Señor, nuestra cabeza va a rodar, varón. Es así, varón. ¿Por qué los antiguos apóstoles, los apóstoles del antiguo, de nuestra historia, murieron todos? Fue por el nombre de Cristo, por una adoración, por su adoración. Entonces hay una guerra y que, como tú decías, es por Cristo. No es por otros dioses que hay guerra, es por el nombre de Cristo que hay guerra. Aún los judíos no adoran a Cristo. Y fue de allá. ¿Tú me entiendes? Ellos están esperando un Mesías. Ellos están esperando ese Mesías todavía, porque ellos esperaban a alguien con poder, con autoridad de terrenales, no a alguien tan simple que naciera en un pesebre, varón.
Jamás. Ellos estaban esperando a alguien con poder, así como Salomón tenía riquezas, así como David tenía riquezas. Ellos estaban esperando un rey poderoso así. Pero lo único que ellos no se imaginaban era que iban a hacer en un pesebre, que iba a montarse en un pollino y que iba a estar con los pobres, con los ricos, con todo el mundo, con el gentil, con el judío, con el griego. Y bueno, y me llama la atención que el problema no era ni con los judíos. Era con Jesús. Es verdad, porque los judíos adoraban. Bueno, y según una fuente, se dice que los judíos conspiraron con los cristianos y se pusieron de acuerdo con Nerón para que le hagan esa vuelta a los cristianos. O sea que el problema no era, porque los judíos entendían que los cristianos estaban blasfemando al lado de Cristo. Exactamente. Si tú solamente ves también que el cuerpo, el Sanedrín, el cuerpo religioso del tiempo de Jesús, participaba y tenía cierto tipo de voz dentro del sistema político. Claro. ¿Por qué digo que tenía cierto? Porque ellos podían hacer una petición directa. Y ellos tenían la posición porque también el pueblo le apoyaba. Es decir, si ellos participaban con lo que tiene que ver con la política de su tiempo y tenían la oportunidad de presentarse delante del mandatario del momento que estaba de turno, entonces eso quiere decir que la situación directa y el problema lo representa también cuando Jesús iba a nacer. Que aquel hombre dijo, bueno, cuando él se dio cuenta que le dijeron, van a ser un rey, él dijo, no, pero este no puede nacer. Inmediatamente buscaron la forma de destruirlo. Es decir, desde su nacimiento estamos viendo una persecución para que él no llegara a cumplir el propósito que tenía que cumplir. Por eso es que la adoración siempre va a tener una guerra, siempre y cuando sea a favor de Jesús. Eso es así, muy de acuerdo contigo. Y quiero citar también el capítulo 4 del libro de Juan, donde Jesús, y ya con esto finalizo, donde Jesús tiene una conversación con la mujer samaritana. Esto es una parte importantísima que no podemos olvidarlo de todo adorador. Que la Biblia dice que esta mujer está hablando con Jesús. Jesús se presenta, le pide agua. Había una guerra entre Samaria y Judea y que no combinaban. Ellos decían que ellos adoraban al verdadero Dios. Los judíos decían que solamente la salvación procedía de ellos, aunque es cierto, procedía de ellos la salvación. Pero entonces Jesús le dice a la mujer, espérate, que ustedes adoran a lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Si vamos a la historia del pueblo de Samaria, vemos que Samaria se le llama a un grupo de personas extranjeros que se casaron con judíos, que se casaron con los hebreos. Entonces a esa liga de gentiles con gente circuncidada se le llama samaritanos. Y entonces allí, aunque se quería proclamar el nombre de Jehová, no se pudo hacerlo porque era un pueblo politeístas y tenían muchos dioses. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran a lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos. ¿A quién adoraban ellos? A Jehová, a Dios. A Jehová Dios. Pero no me impacta esto, sino que dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales adoradores que le adoren. Amén. O sea, lo único que es buscado en el cielo es un adorador. Es un adorador. No es un teólogo, no es un evangelista, es un adorador. Por eso hay guerra para adorarle. Por eso hay tantas distracciones. Por eso Marta se distrajo y no pudo atender al maestro. Por eso María se llevó a la mayor parte. ¿Tú me entiendes? Por eso hay tanta distracción en esta tierra. Porque si adoramos a Dios, si nos mantenemos conectados con Dios, es que somos buscados por Dios. Cuando nos mantenemos en esa cobertura, bajo esa dimensión de adoración a Dios y tenemos a Dios en primer lugar, oye, el diablo va a tener que retroceder, hermano. Si la iglesia entendiera este punto, varón, la iglesia ni orara por nada, solamente adorara por la del Señor. La iglesia no hiciera oraciones para pedir, porque nosotros tenemos una mala costumbre que solamente vamos a la presencia del Señor a pedirle y Dios esperando una adoración.
Y Dios esperando un corazón contrito, como dice el salmista, que Dios no lo rechaza. Dios esperando a alguien que le diga, tú eres grande, gracias por darme la vida, gracias por darme la existencia, por darme la salud o por darme la enfermedad, porque nada más queremos recibir lo bueno de Dios. Y Dios le dijo a la mujer, tú te estás volviendo loca, me imagino yo a Joe Dominicano. Le dice, tú te estás volviendo loca, Vamos a recibir solamente la bondad de Dios y no lo malo. Wow. Quítateme de ahí, apártateme de ahí, que yo estoy adorando al Señor, que nadie me cause molestia. Mira, y sustentando lo que tú estás diciendo, ya que estás concluyendo, cuando inicia la oración del Padre Nuestro es algo sumamente muy interesante. Entonces, si dice Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, es decir, el asunto inicia con una adoración. Exacto. Si nosotros iniciáramos siempre con una adoración delante de Dios, yo creo que las cosas serían muy diferentes. Varón, es como decía Giancarlo, se crea una atmósfera. Y esa atmósfera al diablo le molesta, por eso hace guerra. Y por eso no todos entendemos este punto y por eso no todos adoramos. Aunque servimos a un mismo Dios, no todos somos adoradores de ese mismo Dios. Amén. Wow. Varón, ¿y qué es lo que tú me estás diciendo? Yo soy cristiano, pero el hecho de que tú estés en una iglesia congregándote todos los días no significa que tú seas cristiano. Bueno, Varón, sí. este es otro tema que luego vendrá y lo daremos aquí. Amén. Pero no significa que tú seas cristiano porque te desenfocaste hace rato de lo que es Dios y de la adoración a Dios. Por un trabajo, por un esposo, por lo que sea, te descentralizaste, varón. Entonces, varón, para culminar ya, dice, porque Dios busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Varón, no hay adorador que no se encuentre en el espíritu. Para adorarle hay que ser en el espíritu. Hay que buscar la alianza del Espíritu Santo de Dios. Y hay que buscar la verdad, y la verdad está en la palabra del Señor. El que no escudriña esta negrita, como le dicen, esta palabra, no sabe a quién adora. Porque no conoce al Dios a que le sirve. Porque como le conocemos es a través de esta. Amén. Le conocemos es a través de esta. Por eso la iglesia evangélica recibe tantos ataques. Y cuando viene un gnóstico, cuando viene una persona de esta, acaba con nosotros porque no tenemos el estudio. Y por eso cualquiera cambia nuestro modo de pensar. Cualquiera cambia nuestro modo de vivir. Tú no ves que hay iglesias evangélicos que se cambian de iglesia y se van para los mormones, se van para otra religión. Porque no tenemos un conocimiento, un fundamento. Pero tú no vas a ver un mormón cambiándose. Es difícil. Tú no vas a ver a un adventista cambiándose. Es difícil. Porque tiene un cimiento. Aunque es raro, pero tiene un cimiento. Pero nosotros, la iglesia evangélica, no nos gusta estudiar. Por eso no sabemos adorar. Hermano, hasta aquí ha sido mi participación. Le insto a todos a que estudiemos la Biblia, a que busquemos a Dios en espíritu y en verdad, y que seamos fieles adoradores al Señor, como fue Sadrach, Mesach y Abednego, y el mismo Señor Jesucristo, cuando contrarrestó la palabra del diablo, porque el diablo le vino por la Biblia, le vino por la palabra, por lo que ya se había dicho, pero Jesús le contrarrestó con la misma Biblia, con la misma palabra, con lo que se había dicho ya. Entonces, tenemos que actuar como actuó Sadrach, Mesach y Abednego y como actuó nuestro Señor Jesucristo, porque estamos en una guerra y es contra nuestra adoración. Amén, amén. Contra nuestra adoración, y no podemos permitirle al diablo ni a ninguna determinación eclesiástica que se apodere de lo de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, hasta aquí ha sido mi intervención. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones, hermano Elvi. Muy edificante palabra, realmente. Muy buena palabra. Bueno, tener una palabra para ya culminar, a pesar de las dificultades, situaciones que se presenten en tu vida, no le bajes a la adoración. Porque el enemigo, a través de las situaciones y circunstancias, va a querer que le bajes a la adoración. Porque él sabe que si le bajas a la adoración, entonces la atmósfera no te seguirá. Amén, amén. Muchísimas bendiciones y gracias a todas aquellas personas que nos ayudan a compartir
los videos que subimos en nuestra plataforma Tiempo de Conocimiento. Les rogamos, hermanos, a que sea parte de este movimiento, sea parte de este grupo que quiere expandir la palabra del Señor. Amén. Y recuerden, no le baje a su adoración, que no vea situación, que su adoración no sea condicionada, que nada sobre esta vida interrumpa el momento de usted brindarle pleitesía a nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria. Así que este fue su programa, Tiempo de Conocimiento, y hasta